a hablar sobre el glaucoma, un problema de salud que afecta a muchísimas personas y que es causa de ceguera. Un problema además que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida y lo vamos a profundizar muchísimo con nuestra invitada, pero también contarles que existen situaciones que, a pesar que no debería ser complicado, se complica muchas veces para el paciente, sobre todo de a veces no continuar con el tratamiento por varios motivos. A veces se siente bien y no quiere colocarse, por ejemplo, las gotas, o a veces se coloca las gotas y de repente se le irrita el ojo, y una serie de pequeñas dificultades que deberían resolverse, pero que a veces son motivo para dejar el tratamiento sin tomar en cuenta que luego el problema se va a agravar muchísimo más. Y es más, hay gente que aún no tiene claridad en entender qué cosa es el glaucoma, qué le está pasando en su vista. Por eso, el día de hoy tenemos el gran gusto de estar con la doctora Elizabeth Santos, quien es médico oftalmóloga, especialista en glaucoma de Oftalmo Salud, para que nos explique un poquito qué es el glaucoma, orientarlas a ustedes, saber si se puede prevenir, pero sobre todo si podemos retrasar la progresión. Doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que deberíamos empezar por el principio, explicando un poco a toda la gente que nos está escuchando en este momento, recordando que estamos a nivel nacional, claro, ¿qué cosa es el glaucoma? Claro, el glaucoma es una enfermedad. Si pudiera acercarse al micro, por favor. El glaucoma es una enfermedad que afecta a una estructura que se llama el nervio óptico. Este nervio está afectado principalmente por el aumento de la presión intraocular, es decir, el volumen del líquido que el ojo produce, y esto, al no ser detectado, va generando un desgaste progresivo de ese Claro, entonces yo me estoy imaginando lo que usted me está diciendo, ¿no? Claro. Y seguramente los oyentes también, ¿no? Y yo me imagino que el ojo por adentro es como un globito. Tal cual. ¿No es cierto? Uh-huh. Y ese globo tiene agua, tiene líquido. Entonces, cuando la presión es porque tengo mucho líquido en ese ojo, aumenta la presión, aplasta mi nervio, afecta mi nervio, y de esa manera es que yo voy perdiendo la vista. Así es. Entonces, la ventaja de alguna manera del glaucoma es que el avance de la enfermedad tiende a ser muy, muy lento. Por eso es que normalmente esta enfermedad tiende a ser asintomática en el 90% de los pacientes aproximadamente. O sea, la persona no se da cuenta que está perdiendo la vista. Exacto. Solamente cuando se produce un daño muy grave, muy severo a nivel del nervio óptico, recién el paciente comienza a perder lo que llamamos el campo visual, ¿no? El campo visual refleja cómo está transmitiendo la información luminosa del nervio óptico y principalmente afecta la visión periférica en las etapas más iniciales, y ya cuando son estadios avanzados o terminales, recién afecta la visión central, que es lo que conduce a ceguera al paciente. Entonces, un poquito para entender, en el 90% de los casos los pacientes no tienen ningún síntoma, o sea, descubre que tiene un proceso de glaucoma cuando va a la consulta. Claro. Porque la presión en el ojo no se siente. Da síntomas, exacto. Entonces uno va teniendo por un tiempo prolongado, ahora nos contará cuánto tiempo, presión en el ojo, no siente cambios, pero ya empiezan a haber daños. Así es. Así es. ¿Y cuánto tiempo pasa desde que yo tengo toda esa presión ocular y luego tengo ya alteración en la vista? Entonces, se dice, según los estudios, que tienen que pasar aproximadamente entre 10 a 15 años sin detección oportuna para que recién se dé una evidencia de daño de campo visual. Entonces, por el paciente. ¿Es común que la persona, o sea, hay muchos casos de pacientes con glaucoma que van perdiendo la vista? Esto de todos los días. Pero es que si pasa 10, tiene que pasar 10 a 15 años para que llegue a ese punto. Eso significa que muchísima gente el día de hoy tiene presión en el ojo, que no es lo mismo que presión arterial, ¿verdad? Y entonces, y no lo saben, pero están en un potencial riesgo de cada vez tener menos visión. Claro. Se dice que por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión en el ojo, hay 10% mayor riesgo de generar daño a nivel del nervio óptico. Amigos, están escuchando lo que nos acaba de explicar la doctora. Esta información es sumamente importante. Si tú tienes presión en el ojo, tú no lo vas a sentir. No es lo mismo que tener presión arterial elevada. Si tú tienes presión en el ojo, no tienes síntomas, no sientes. Sin embargo, esa presión por dentro ya está afectando tu nervio. Y pueden pasar hasta 10 o 15 años para que empieces a tener pérdida de la visión. Y ahí la pregunta del millón es, cuando ya empecé con esta pérdida, ¿hay vuelta atrás? Lamentablemente no. No.
Lamentablemente el daño que se genera a nivel del nervio es irreversible. Justamente por eso el enfoque es preventivo y ese es el mensaje para todos los que nos están oyendo. Claro, entonces sí se puede prevenir. Claro. ¿De qué manera? En realidad, a nivel nacional tenemos una falta de concientización de lo que es la prevención o el tamizaje de glaucoma, que idealmente deberíamos hacerlo de forma anual, ¿no? El paciente normalmente se guía, o en realidad todos nos guiamos de que estamos viendo bien, no sentimos nada, no nos molesta nada, entonces no hacemos un chequeo oftalmológico anual. Lamentablemente en el ojo, no solamente el glaucoma, hay muchas cosas que tienden a ser asintomáticas y la idea justamente es detectarlo en sus fases más iniciales porque justamente el manejo es mucho más sencillo, el pronóstico visual es mucho mejor, ¿no? La idea es controlar la enfermedad, hacerle seguimiento a largo plazo si detectamos algo que no está yendo bien con el tratamiento o con la tolerancia a los medicamentos que en algún momento se le puede recetar al paciente, pues hacer el cambio respectivo del esquema de tratamiento. Pero para esto necesitamos mucho el compromiso del paciente. Claro, ahora yo me pongo a pensar que hay muchísima gente que utiliza anteojos de corrección, como por ejemplo yo, ¿no? Yo utilizo, me voy a mis chequeos y felizmente en mis chequeos me ven mi presión, pero podría ocurrir que por descuido pase tiempo, yo digo, bueno, me está aumentando, bueno, pues debe ser porque por la edad me aumenta, pero de repente no es por la edad me aumenta, es porque tengo ya un problema en el nervio. Claro. En un chequeo de rutina, cuando uno se va al control anual, ¿yo tengo que pedirle al médico que mida mi presión o dentro de la rutina de una evaluación ocular siempre se mide la presión del ojo? Normalmente siempre durante un chequeo oftalmológico general siempre tomamos la presión intraocular. ¿Cómo se hace eso? Normalmente tenemos un instrumento que se llama lámpara de hendidura, que es justamente el instrumento con el cual vemos todas las estructuras del ojo, y este tiene una parte que se llama tonometría. Sí, o tonómetro en realidad. Y con este instrumento podemos medir la presión intraocular, ¿no? ¿Duele medirse la presión? No, en realidad echamos o ponemos en realidad gotitas de anestesia en la superficie para que el paciente no sienta nada y demora menos de 30 segundos. Y doy fe de lo que dice la doctora, porque a mí también me han medido la presión del ojo. Felizmente no tengo presión ocular. Sí soy corta de vista, por eso tengo que usar mis anteojos que son enormes, pero no tengo presión ocular. Pero todos los años me voy a hacer mi chequeo preventivo porque valoro mi visión. Es muy importante para mí poder tenerla lo mejor posible. Doctora, acompáñenos a una pausa. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos, amigos, para seguir hablando del glaucoma. 5:21 minutos de la tarde, amigos, esto es Espacio Vital. Les saluda Sara Abusaba, hoy por el doctor Elber Huerta. Y el tema de conversación hoy día es el glaucoma, una enfermedad en los ojos que puede dejar ciego a muchísimas personas. Se estima que del total de personas que han perdido la vista en nuestro país, 13,7% se debe a un glaucoma. Y de hecho, es la segunda causa de ceguera el tener glaucoma. Es una enfermedad que además se puede prevenir. Ya nuestra invitada, que es la doctora Elizabeth Santos, médico oftalmóloga, nos viene explicando que es una enfermedad que ocurre porque el globo del ojo, que también tiene líquido y también tiene un nervio óptico, cuando este líquido está generando presión porque hay más líquido en el ojo, entonces uno con el tiempo puede perder la vista, después de 10 a 15 años. La triste noticia que nos explica la doctora es que la gran mayoría de pacientes llega cuando ya pasaron esos 10 o 15 años y ya hay problemas en la vista y eso ya no tiene vuelta atrás. Doctora, ¿qué hacer entonces? Ya nos explica que es muy importante tener un chequeo anual para que nos vean la presión del ojo con esta maquinita que nos dice que no es para nada dolorosa y claramente nos pueden decir, si yo me voy y se dan cuenta de que tengo la presión del ojo alta, ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer? Ya, en realidad aquí el primer paso es verificar si es que ya existe un daño estructural al nivel del nervio óptico. Entonces, lo que vamos a hacer es solicitar exámenes. El principal examen es la tomografía de nervio óptico para justamente demostrar si es que ya hay una lesión o no. Y en conjunto con el examen que llamamos el campo visual, ¿no? Para verificar que la funcionabilidad del nervio esté siendo de manera adecuada. Estos dos exámenes son los gold estándar para el diagnóstico y el pronóstico del paciente o el seguimiento del paciente, ¿no? Luego de esto, si es que evidenciamos ya un daño, ¿no? Se le da el diagnóstico respectivo y
comienza el proceso de las alternativas de tratamiento, ¿no? La alternativa del tratamiento para el paciente con glaucoma va a depender de su estadio. ¿Sí? Vayamos primero, perdón que le interrumpa, a la situación en que tengo presión ocular alta, pero todavía no tengo daño. Exacto. ¿Ahí qué se hace? Ahí en realidad existe un término que llamamos hipertensión ocular, ¿no? Es decir, hay elevación de presión pero no hay, un daño estructural en el nervio óptico. Es decir, es como que el paso previo para lo que decimos que es glaucoma. Y es como la presión arterial de la circulación sanguínea, la presión arterial que todo el mundo conoce, y hay que dar un medicamento. Tal cual. El objetivo en realidad es evitar el daño a largo plazo, y justamente por eso es el tratamiento está destinado a eso. Y una persona que ya tiene presión arterial alta y que además presenta presión ocular, es decir, presión alta en el ojo, ¿el tratamiento de la presión alta le ayuda para la presión del ojo o son dos tratamientos diferentes? Son dos tratamientos totalmente diferentes. Es más, la elevación de la presión arterial no está directamente relacionado con el glaucoma. Por el contrario, la hipotensión arterial es un factor de riesgo para el glaucoma. Es decir, tener la presión baja. Exacto. Bien, vayamos avanzando entonces. Ya tiene presión ocular elevada, le vamos a dar un medicamento a este paciente para poder controlar y evitar que empeore. Pero si ya nos encontramos con un paciente que tiene daño en el nervio óptico y está empezando a perder la vista, ¿qué podemos hacer? Ya, ahí en realidad cuando los daños son más avanzados, en realidad ya no solamente nos enfocamos en dar medicamentos, o sea, dar gotas al paciente, sino ofrecerle alternativas quirúrgicas o láseres, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué objetivo? La idea justamente es mantener un nivel de presión intraocular lo más estable posible a largo plazo para que el paciente no dependa tanto de gotas, no se vuelva intolerante a largo plazo, no le genere efectos adversos como irritación, ojo rojo, etcétera. Entonces ahí entran ciertas alternativas como las cirugías mínimamente invasivas, que están muy de moda en realidad, o son los últimos alternativas de tratamiento para el glaucoma que están justamente destinadas a bajar la presión. Claro, cuando una persona escucha cirugía en el ojo, en verdad suena a miedo, ¿no? Da miedo, da un poco de miedo. Y está la alternativa también de las gotas. Y yo me imagino que ambas situaciones, tanto tratamiento de gotas como cirugía, debe tener sus pros y sus contras. Vayamos primero con lo más sencillo y tal vez lo más accesible para la mayoría, el tema de las gotas. Nos estaba diciendo que tiene efectos adversos. Yo justo en la introducción mencionaba de que hay gente que, claro, no siente mucho malestar, se pone las gotas, se siente un poquito mejor y deja las gotas y luego el problema avanza. Ahora sí. ¿Qué otros factores, digamos, menos convenientes encontramos en el tema de las gotas, o qué cosa deberíamos decirle al paciente si es que su tratamiento es con gotas? Claro, el tratamiento con las gotas es algo permanente y eso lo tiene que recordar el paciente. Lamentablemente sucede de que en el transcurso de su tratamiento o se vuelve intolerante, o sea, le genera mucho ardor, ojo rojo, ¿no? Intolerancia a la luz a veces. Y por estos síntomas el paciente comienza a ser irregular con su tratamiento, ¿no? Claro. El segundo error que comete es que cuando comienza con estos síntomas o con estos problemas, no acude a su médico tratante nuevamente, pues para poder verificar y modificar el esquema de tratamiento, ¿no? Simplemente lo deja y ahí está el error. Lo deja, se olvida y deja de hacer su seguimiento, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy disciplinado y tomo 1 mes, 2 meses y después me olvidé unos días, simplemente debo retomar otra vez las gotas. Así es. En realidad, obviamente, siempre pedimos pues que sean cumplidos y que sea el régimen diario, porque las gotas son diarias. Pero si nos olvidamos pues 24, 48 horas, en realidad no habría mayor problema siempre y cuando el paciente lo retome como lo habíamos indicado. ¿Y esas deben colocarse siempre en la mañana, en la noche? Va a depender del tipo de medicamentos que según indiquemos. Cada paciente. Sí, cada medicamento tiene su posología de manera específica. Es usual muchas veces en personas que no estoy hablando de glaucoma, pero que usan gotas, por ejemplo, para hidratar los ojos, las cargan en el bolsillo, en la cartera, en la mochila, con la computadora, con una serie de cosas. Me pongo a pensar en un paciente con glaucoma que tiene sus gotas
puede tener esa costumbre de cargarlas siempre o se maltratan, se deterioran? Claro, en realidad la temperatura en la cual se mantienen los frascos se involucra mucho, pues, ¿no? Si las cargamos en la cartera, hay ciertos medicamentos o hay ciertos fármacos que requieren refrigeración, por ejemplo, ¿no? Entonces sí requieren como que mayor cuidado con respecto a la conservación del medicamento, pero en realidad la mayoría ahora vienen en frascos que son bastante accesibles para la movilización del paciente, entonces no habría ningún problema con respecto a eso. Bien, doctora, súper interesante todo lo que venimos conversando y ustedes, amigos, se van dando cuenta de que hay alternativas de tratamiento. Hemos empezado hablando con las gotas, pero ahora al regresar vamos a hablar de otro tipo de tratamientos y, por supuesto, con las consultas de ustedes, que más nos interesa poder orientarlos a través de una especialista. Les voy a recordar nuestros números, el 212-4100, 212-4100, el 0800-13-14-0, que es la línea gratuita para el interior del país, y pueden dejarnos mensajes al 942-591-532, 942-591-532. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar los titulares de la media hora en la voz de Carlos Montalvo. Ya regresamos. 5:39 minutos de la tarde, amigos, esto es Espacio Vital. Les saluda Sara Usabá, hoy por el doctor Elmer Huerta, y estamos hablando sobre el glaucoma, un problema en el ojo que puede causar ceguera si no se detecta a tiempo. Recuerden lo que ya nos venía diciendo nuestra invitada, una persona puede tener presión en el ojo, pasar 10 años con esa presión, no darse cuenta, y cuando se da cuenta ya es muy tarde, ya tiene problemas en la vista que no se recuperan. De hecho, nuestra invitada, la doctora Elizabeth Santos, quien es médico oftalmóloga, hoy está despejando todas nuestras inquietudes. Por eso les recuerdo nuestros números telefónicos, el 212-4100, el 0800-13-14-0 y el número de WhatsApp, que es el 942-591-532. Solamente, por favor, al WhatsApp, mensajes de texto o un mensaje de voz de no más de 30 segundos. Por favor, no llamen a ese número de WhatsApp, solamente al de teléfono, si es que quieren llamar al teléfono. Bueno, algo que se nos ha pasado a preguntar y que es sumamente importante es, ¿quién es aquella persona que se puede ganar la lotería teniendo un glaucoma? O sea, ¿quiénes son las personas de mayor riesgo para tener glaucoma? Claro, entonces, dentro de los principales factores de riesgo tenemos en la cabeza la edad. Normalmente se presenta en mayores de 50 a 60 años, razón por la cual tenemos que poner énfasis en el tamizaje a partir de esa edad. El antecedente familiar, importantísimo. Pacientes que han tenido papá, mamá, hermanos, todos los que sean familiares directos con glaucoma tienen 2 veces a 3 veces más riesgo de hacer glaucoma en algún momento de su vida. La raza también es otro tema importante, la raza asiática, la raza negra y los hispanoamericanos, también tenemos riesgo de hacer glaucoma. Ciertas condiciones en el ojo como la miopía, por ejemplo, las miopías altas, mayores de 6 dioptrías de medida, tienen factor de riesgo a hacer glaucoma, ¿no? Al sexo femenino, nosotros como mujeres, que hombres. Sí, las mujeres tenemos más riesgo de hacer. Y hay cosas a las que nos exponemos que digamos pueda agravar la situación o pueda desencadenar un problema de este tipo. Claro, en realidad de la vida cotidiana no hay ningún factor externo en comer específico. Mucha sal, por ejemplo. Nada, en realidad, excepto si es que, por ejemplo, sufriéramos un trauma ocular, por ejemplo, un golpe, sí podría condicionar a lo que llamamos un glaucoma secundario al trauma, ¿no? Bien, vamos con las consultas. Tenemos ya varias que nos han llegado al WhatsApp. La primera dice, ¿podemos medirnos la presión ocular en casa? Y otra pregunta, ¿es suficiente que una vez al año que me tomen la presión ocular, dado que mis papis sufrían de glaucoma? Entonces, el tema de la toma de presión en casa es un problema en nuestro medio, porque no tenemos las herramientas para poder hacerlo de manera rutinaria. Dependemos específicamente de una consulta de un médico que lo pueda hacer, ¿no? Hay instrumentos portátiles que lo venden pues de manera particular, ¿no?
que sí son tonómetros, ¿no? Instrumentos para tomar la presión intraocular que los podemos adquirir, pero son bastante caros, entonces es de difícil acceso, ¿no? Me imagino que es mejor que el especialista interprete el resultado, ¿no? Sí, es mucho mejor que un médico te diga que sí es o no, ¿no? Entonces, si yo tengo a mis padres que han tenido glaucoma, ¿es suficiente que yo me haga un control anual o debo revisarme más veces? En realidad, el tamizaje es anual siempre y cuando tus análisis previos, o sea, tu evaluación general esté normal, ¿no? Si es que vemos algo sospechoso, algo que no está dentro de los parámetros de normalidad al 100%, sí sugerimos 2 veces al año como mínimo. Otra consulta, ¿el glaucoma también se da por haber tenido intervenciones en el ojo, por ejemplo, trasplante de córnea? De ser así, ¿se cura alguna vez o nunca se cura? Y respecto a las gotas, ¿cómo se pueden mantener cuando uno viaja por avión? A veces me ha pasado que la gota se estropeó porque se hinchó. ¿Algún consejo? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, sí existe pues estos glaucomas que llamamos secundarios, ¿no? A cirugías específicamente, el glaucoma secundario a trasplante de córnea o alguna intervención secundaria, por ejemplo retinas, etcétera. Sí, pues puede generar aumento de la presión intraocular. Y acá cabe recalcar este término de cura no existe para el término para la enfermedad de glaucoma en cualquiera de sus aspectos, en cualquiera de sus orígenes, ¿no? Siempre requiere un control y un seguimiento de por vida. Y para la segunda pregunta con respecto a las gotas, en realidad yo recomiendo que los frascos cuando los lleven en el avión sean completamente nuevos y sellados, sin apertura previa, porque sí, pues el aumento de los cambios de presiones en cabina pues genera este problema. Respecto a la segunda pregunta que hizo la oyente, si es que alguna vez o nunca se cura. Claro, nos explica que siempre necesita un seguimiento, de repente no hay una curación totalmente, pero ¿podemos prevenir que siga avanzando? Claro, justamente la idea del tratamiento es esa, ¿no? La idea de mantener una presión estable, sin fluctuaciones a largo plazo, previene y detiene la degeneración del nervio óptico. Vámonos hasta Barranca, ahí está Antonio con una pregunta. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecido de antemano por la respuesta. Sí, yo soy paciente que sufre de glaucoma. Me he operado ya en 2 oportunidades. La operación que es no invasiva. Pero al no funcionar me han puesto una válvula. Quisiera saber si es que esa válvula con el tiempo tendría que ser cambiada o ya yo, siguiendo las indicaciones de mi médico, puedo conservar la presión ocular. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias por tu pregunta. Te pido un poquito de paciencia, es momento de hacer una pausa. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y al volver la doctora Elizabeth Santos, quien es médico oftalmóloga, te va a dar respuesta. La doctora Elizabeth Santos, quien es médico oftalmóloga, está resolviendo todas nuestras inquietudes respecto del glaucoma. Ya Antonio nos llamaba desde Barranca y nos contaba que había tenido una primera intervención para tratar el glaucoma y al parecer no fue suficiente y ha tenido una segunda intervención donde le pusieron una válvula. ¿Qué le podemos decir, doctora? Claro, la válvula, para que quede claro para nuestros oyentes, en realidad es un dispositivo de bombeo, tal cual lo podemos imaginar, en lo cual hace la función de drenar este líquido que el ojo produce, que se llama humor acuoso, ¿no? El hecho de que tenga un implante no significa que el paciente va a dejar de utilizar tratamiento médico, sino que mantiene la enfermedad mucho más controlada, ¿no? Obviamente también al tener un dispositivo requiere pues seguimiento a largo plazo y de manera permanente. No es necesario cambiarlo porque normalmente el dispositivo dura toda la vida. Y me imagino que debe ser una cosa microscópica que sale del ojo. Sí, en realidad es un implante bastante pequeño. Claro, tenemos otra consulta que nos llega al WhatsApp. ¿Es posible que se regularice la presión ocular? Porque yo he venido utilizando gotas cerca de 5 años y después mi oftalmólogo me informó que ya no las necesitaba porque se había regularizado mi presión ocular. En realidad lo que causa el medicamento es regular la presión, ¿no? Lo que muchas veces sucede es que a veces se le inicia tratamiento al paciente como mecanismo de sospecha, no tanto como encontrar elevación de presión intraocular per se, como tema preventivo, pero en realidad ese concepto se ha dejado de lado, ¿no? Ese concepto también de regularizar la presión normalmente no sucede cuando uno suspende el medicamento.
medicamento, entonces quedaría un poco como que en duda. Debería seguir haciéndose sus chequeos en todo caso. Sí, claro. Bien, tenemos varias preguntas, voy a leerlas rapiditas para poder alcanzar la gran mayoría. ¿En qué estado de avance el glaucoma debe operarse por la cirugía? ¿Y esa cirugía detendrá el avance del glaucoma? ¿Es ambulatoria? Todas las cirugías en oftalmología normalmente son ambulatorias y normalmente las opciones quirúrgicas están para los glaucomas desde los estadios iniciales, en realidad, ¿no? Otra consulta, hice una consulta con el oftalmólogo, me dijo que tengo el ángulo de los 2 ojos cerrados y me hicieron una cirugía para desfogar la presión ocular. ¿Con esa operación ya no puedo tener glaucoma? Claro, el procedimiento que se le hizo en realidad no se considera una cirugía, es un procedimiento láser que se llama iridotomía y que justamente está destinado a abrir nuestro sistema de drenaje que se llama malla trabecular para evitar un mecanismo obstructivo, ¿sí? O sea, lo que previene es la aparición de lo que llamamos el glaucoma agudo, ¿no? Es un factor predisponente para que la presión suba de golpe, ¿no? Pero igual requiere seguimiento. Tiene que hacerse sus controles Siempre, entonces. Siempre. ¿El ojo seco puede llevar a glaucoma? ¿Tener miopía más astigmatismo puede llevar a glaucoma? El ojo seco no lleva a glaucoma, pero sí se exacerba con el uso de medicación tópica, ¿no? El uso de las gotas es el principal causa de ojo seco, la exacerbación de los síntomas de ojo seco en los pacientes. Y sí, la medida, sobre todo de la miopía, que está más que demostrado, como había mencionado anteriormente, más de 6 dioptrías de medida es un factor de riesgo para miopes, para glaucoma. La siguiente consulta pide su opinión. Dice, tengo glaucoma desde hace 7 años y me han realizado una perforación con láser en cada ojo. La pregunta es, ¿tengo que seguir usando gotas como Latanopros y Brinzolam? Gracias por su respuesta. Claro, el procedimiento que le han hecho de igual manera es la iridotomía, ¿no? En realidad acá hay dos lados, ¿no? Está el paciente que resuelve su cuadro obstructivo tan solo haciendo este procedimiento láser, y hay el paciente que ya tiene resuelto ese tema obstructivo, pero ya tiene un daño en el nervio óptico, ¿no? Cuando ya encontramos un daño en el nervio óptico se llama glaucoma de ángulo cerrado, y ese sí requiere el uso de gotas permanente. Buenas tardes, mi hermano tiene 66 años y tiene diabetes. Le detectaron que tiene presión ocular avanzada. ¿Qué le recomienda, por favor? El tema de la diabetes es importantísimo porque nos da una serie de glaucomas que tienden a ser muy agresivos. Uno de ellos es el glaucoma neovascular, que lleva presiones muy altas, con baja visual rápida y de manera descontrolada. Normalmente terminan en cirugía los pacientes. Entonces siempre al paciente diabético es importante recalcar los buenos controles de glucosa permanente y su buen chequeo tanto con el retinólogo, que se encarga de ver esta vascularización de la retina, y con el glaucomatólogo para hacer el descarte. Teófilo pregunta, ¿una operación de catarata puede agravar el glaucoma que tengo? Normalmente la cirugía de catarata tiende a estabilizar los valores de presión intraocular, incluso tiende a disminuir entre el 10 al 20% de su valor inicial, ¿no? Entonces es un factor protector en realidad. Acá también preguntan, ¿una intervención para abrir un conducto de desfogue del humor acuoso no es una cura definitiva al glaucoma? No es una cura, es un método de contención en realidad, ¿no? También preguntan, mi hermano de 65 años con glaucoma fue operado de catarata después de un mes de operado, ve como un halo al lado izquierdo. Se han hecho exámenes y le han dicho que es un infarto ocular, que descanse un mes y luego le van a hacer más exámenes. ¿Qué tipo de reposo debería hacer? Aquí en realidad el problema es un tema más de vascularización o de irrigación de la retina, ¿no? Entonces el cuadro en realidad ahí es diferente, el seguimiento debe ser por el retinólogo, ¿no? Doctora, estamos ya por terminar la conversación. Me encantaría tener recomendaciones muy precisas para usted, para todas aquellas personas que pudieran tener algún riesgo. Entonces, en realidad el mensaje que yo los invito a
interiorizar a todos nuestros oyentes es que la prevención es lo más importante. Cuando el glaucoma toma la visión, en realidad no hay marcha atrás, hay maneras de controlarlo a tiempo, y en realidad los invito a todos a Oftalmosalud para poder realizar un chequeo preventivo. Muy importante, doctora, todo lo que nos ha dicho. A mí me ha quedado sumamente marcado el hecho que uno puede tener presión ocular alta, pasar 10 años sin darse cuenta y luego ya es muy tarde. Muchas gracias por toda la información que nos ha brindado. Ha sido la doctora Elizabeth Santos, médico oftalmóloga, especialista en glaucoma de Oftalmosalud. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente.